Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a calcular la transformada de Laplace de algunas funciones básicas. La transformada de Laplace es una herramienta que nos va a permitir más adelante encontrar la solución o la función solución para ecuaciones diferenciales lineales. Lo que hace la transformada de Laplace es que toma una ecuación diferencial y nos va a regresar una ecuación algebraica. Esto es, la transformada de Laplace transforma mi ecuación diferencial en una ecuación algebraica. El trabajo va a ser después trabajar con esta expresión algebraica. Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y cuando yo le aplique la transformada de Laplace, que es lo que vamos a aprender hoy, nos vamos a obtener una expresión netamente algebraica, es decir, ya no van a aparecer derivadas. Después, una vez que tengamos nuestra expresión algebraica, lo que vamos a tener que hacer es el camino inverso. Vamos a tratar de obtener la función solución de la ecuación diferencial en términos del parámetro t, pero de eso más adelante vamos a platicar. Pero entonces la transformada de Laplace es una herramienta que nos va a servir a resolver ecuaciones diferenciales. En particular, para este video vamos a calcular la transformada de Laplace utilizando fórmulas. Estas fórmulas ustedes las pueden encontrar en muchos libros de texto o las pueden buscar en internet. Solamente un comentario, es muy probable que cambie la notación para las fórmulas, pero al final todas ellas representan lo mismo. En los ejemplos que vamos a abordar en este tutorial no vamos a ver todas estas fórmulas que tenemos ahorita en pantalla, pero nos vamos a familiarizar con las que ocurren de manera más frecuente. Entonces nos piden encontrar f de s para la siguiente función. F de t es igual a 1 más 8t. Es decir, lo que queremos cuando decimos encontrar f de s es encontrar la transformada de Laplace que viene dada por esta expresión. Y así se lee. F de s es igual a la transformada de Laplace de lo que tengamos aquí dentro de las llaves. Yo voy a utilizar para los videos esta letra L un poco garigoleada para representar la transformada de Laplace de lo que esté a la derecha. Entonces, si aplicamos esta definición o esta simbología, obtenemos lo siguiente. F de s es igual a la transformada de Laplace de 1 más 8t. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar una de las propiedades de la transformada de Laplace, que es la linealidad. ¿Qué significa esto? Que podemos aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos de manera independiente. La transformada de Laplace al 1 y la transformada de Laplace a 8t. Es esto que tenemos aquí. Después, por conveniencia, podemos sacar las constantes para cada una de las expresiones. En este caso el 1, pues no hay ninguna constante, lo dejamos así. Sin embargo, en esta segunda expresión, la transformada de Laplace de 8t, es conveniente sacar el 8 y obtendremos esto que tenemos en pantalla. Ya que tenemos esta expresión, ahora estamos listos para aplicar algunas de las fórmulas que vimos al inicio de nuestro video. Por ejemplo, para la primera expresión, la transformada de Laplace de 1, la fórmula es esta. Transformada de 1 es 1 sobre s.
Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, llegamos a f de s es igual a 1 de s más 8 veces la transformada de Laplace de t. Y aquí tenemos dos opciones. Una es, si en su formulario viene, podrían encontrar la transformada de Laplace de t de manera directa, 1 sobre s cuadrada. Entonces la transformada de Laplace de t sustituimos 1 sobre s cuadrada. Sin embargo, podría resultar que en su formulario viniera esta expresión nada más. La transformada de Laplace de t a la n para n mayor o igual a 1 es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Entonces simplemente tendremos que identificar quién es esta n, que aunque no se pone, sabemos que la potencia es 1. Entonces con n igual a 1 podríamos sustituir 1 factorial 1, s elevado a la n más 1, 1 más 1 me daría el s cuadrado. Entonces aplicando cualquiera de las dos expresiones llegamos a lo siguiente. 8, paréntesis, aplicación de la fórmula 1 sobre s cuadrada, y ese sería ya el resultado para el segundo término. Finalmente, si tenemos que simplificar algo, lo simplificamos. En este caso tendremos que multiplicar el 8 por lo que está dentro del paréntesis y llegamos a lo siguiente. Este es el resultado final. Por lo tanto, la transformada de Laplace de 1 más 8t es 1 sobre s más 8 sobre s cuadrada, que viene siendo f de s. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Encontrar f de s para f de t igual a 4 cuadrada menos 6t más 5. Es decir, queremos encontrar f de s y eso lo encontramos aplicándole la transformada de Laplace a la función f de t, que queda expresado de esta forma. Transformada de Laplace de 4t cuadrada menos 6t más 5. Aplicamos la propiedad de linealidad, es decir, aplicamos la transformada de Laplace para cada una de las expresiones. Ahí lo tenemos. Y ahora el paso que sigue es sacar las constantes para cada una de estas expresiones. Sacamos el 4, sacamos el 6. Y en esta última expresión, la transformada de Laplace de 5, podríamos dejarla así, o sacamos el 5 y dejamos 1 como nuestro coeficiente, y ese es al que le obtenemos la transformada de Laplace. Entonces, otra vez, a esta expresión ya le podemos aplicar la transformada de Laplace utilizando alguna fórmula, y con eso obtendremos nuestra f de s. Vayamos con la primera expresión. 4 veces la transformada de Laplace de t cuadrada. ¿Qué fórmula ocupamos? Pues ya la vimos en el ejemplo anterior. La transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Identificamos quién es n. N es igual a 2 y aplicamos la fórmula. Me quedaría 4 por 2 factorial sobre s a la 2 más 1. Aquí estoy haciendo todos los pasos de manera explícita, pero después podemos poner directamente el resultado. Y no se les olvide que 2 factorial es simplemente la multiplicación de 2 por 1. Continuamos con la siguiente expresión, menos 6 transformada de Laplace de t. La fórmula, nuevamente podemos aplicar esta, o aplicamos ya la fórmula directa. Transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado, y obtenemos lo siguiente. Y finalmente también ya conocemos la fórmula para la transformada de Laplace de 1 y sabemos que es 1 sobre s. Nos quedaría 5 por 1 sobre s. El último paso es simplificar esta expresión. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar los términos que están fuera del paréntesis por estas expresiones en el paréntesis. Sería 2 factoriales, 2 por el 4 que está afuera me da 8, y aquí 2 más 1 es 3. Entonces tendría 8 sobre s al cubo
Menos 6 por 1 menos 6 sobre s cuadrada más 5 por 1 sobre s. Y este sería el resultado final. Es decir, la transformada de Laplace de 4t cuadrada menos 6t más 5 es 8 sobre s cúbica menos 6s cuadrada más 5s. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Encontrar f de s para la siguiente función: 4 exponencial de 5t menos 10 veces el seno de t. Aquí ya no tenemos un polinomio, tenemos una función exponencial y una función trigonométrica, que en este caso es el seno. Nos piden encontrar f de s, por lo tanto tenemos que encontrar la transformada de Laplace de esta expresión. Es decir, esto es lo que queremos calcular. Nuevamente, aplicamos la propiedad de linealidad. Aplicamos la transformada de Laplace para el 4 exponencial de 5t y la transformada de Laplace para 10 seno de t. Me imagino que ya suponen el paso que sigue, que es sacar las constantes de estas expresiones. Y entonces nos quedaría 4 transformada de Laplace de 5t menos 10 transformada de Laplace del seno de 2t. Ahora debemos identificar cuáles fórmulas tenemos que aplicar para cada una de estas expresiones y así poder obtener nuestra f de s. Para la transformada de la exponencial, la fórmula es la siguiente. Transformada de la exponencial de at es igual a 1 sobre s menos a. El menos ya viene como parte de la fórmula, de hecho se puede demostrar, y el a es el coeficiente que acompaña a la t. Entonces, primero identificamos quién es a. En este caso, a, el coeficiente vendría siendo 5. Aplicamos nuestra fórmula y nos quedaría 4, 1, aquí está 1, s menos a, s menos 5. Para la siguiente expresión, identificamos la fórmula y la transformada de Laplace del seno de kt, donde k es el coeficiente en el argumento, es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. Entonces lo que nos queda es identificar quién es k, que en este caso es 2. Aplicamos la fórmula y nos quedaría menos 10 por 2 sobre s cuadrada más k cuadrada. Ya, para terminar, pues nuevamente tendríamos que simplificar las expresiones en lo posible, lo que se pueda simplificar. Aquí nuevamente nada más nos resta multiplicar 4 por 1, nos daría 4 sobre s menos 5, y menos 10 por 2 nos daría menos 20 sobre s cuadrada más 4. Entonces, la transformada de Laplace de 4 exponencial de 5t menos 10 seno de 2t es igual a 4 sobre s menos 5 menos 20 sobre s cuadrada más 4. Veamos un ejemplo más. Tenemos que encontrar f de s para la función 3 exponencial de menos 2t más 2 veces el seno cuadrado de 2 de 3t. Y para encontrar f de s necesitamos calcular la transformada de Laplace de esta expresión. Esto nos queda como es transformada de Laplace de esto que está aquí. Ahora lo siguiente es identificar o aplicar la propiedad de linealidad como lo hicimos en los pasos anteriores. Sin embargo, debemos notar que aquí tenemos un seno cuadrado. Y ese seno cuadrado, una vez que aplicamos la propiedad de linealidad y ya de un solo paso, incluso sacamos las constantes, nos damos cuenta que la expresión para el seno
no contiene un seno cuadrado y de hecho no tenemos una fórmula que nos podamos aplicar directamente al seno cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión de tal forma que podamos ocupar una de nuestras fórmulas. Para ello vamos a ocupar identidades trigonométricas. Y en particular, si ustedes recuerdan, el coseno del doble ángulo es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de t. Y aquí precisamente es la expresión que necesitamos sustituir. Entonces vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar el seno cuadrado de teta y lo vamos a expresar en términos del coseno de 2 teta. Lo primero que vamos a hacer es el menos 2 seno cuadrado de teta lo vamos a pasar al lado izquierdo de esta forma y me queda nada más el 1 del lado derecho. Ahora voy a quitar el coseno de 2 teta y lo vamos a pasar al lado derecho. De este lado, del lado izquierdo está sumando, por lo tanto debe aparecer restando. Finalmente, para completar nuestro despeje, el 2 que está multiplicando del lado izquierdo lo tenemos que pasar dividiendo al lado derecho. Con esto queda completo nuestro despeje y ya tenemos una expresión que no tiene ningún cuadrado y ya conocemos o hay fórmulas para poder calcular la transformada de Laplace. En este caso, teta viene siendo 3t. Por lo tanto, nuestra expresión para f de s nos quedaría de esta forma. 3 veces la transformada de la exponencial de e a la menos 2t más 2 veces la transformada de lo que acabamos de despejar. Fíjense que este 2 que está en el denominador, sabemos que las constantes las podemos sacar de la transformada de Laplace y por lo tanto lo podemos eliminar. Es decir, este 2 que está aquí se puede eliminar con este 2 y después aplicar la propiedad de linealidad para el 1 y para el coseno de 6t. Entonces nos quedaría nuestra f de s de la siguiente forma. 3 veces transformada de Laplace de a la menos 2t más aplicando la propiedad de linealidad transformada de Laplace de 1 menos transformada de Laplace del coseno de 6t. Y bueno, las dos primeras expresiones ya son viejos conocidos, ya hemos hecho algunos ejemplos con ellos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La transformada de Laplace de la exponencial es 1 sobre s menos a. Y tengan cuidado, recuerden que el menos ya viene de la fórmula. Y en este caso a es 2, pero acompañado de su signo. Es decir, a es igual a menos 2. Por lo tanto, la f de s nos quedaría de la siguiente forma. 3, paréntesis, aplicación de la fórmula 1 sobre s menos a, que es menos 2. Transformada de Laplace de 1, ya sabemos que es 1 sobre s, menos la transformada de Laplace del coseno. Y la fórmula del coseno es simplemente la transformada de Laplace del coseno de kt es igual a s sobre s cuadrada más k cuadrada. Fíjense que se parece mucho a la transformada de Laplace del seno de kt. Pero el seno de kt aquí lleva una k y en cambio el coseno aquí es una s. Por lo tanto, la aplicación de esta fórmula simplemente debemos identificar quién es k. Y en este caso kt viene siendo 6t, por lo tanto k es igual a 6. Aplicamos nuestra fórmula y nos queda menos s sobre s menos s sobre s cuadrada más k cuadrada, 6 al cuadrado. Simplificamos, multiplicamos el 3 por el 1 y hacemos el producto de los signos. Menos por menos nos va a dar más y llegamos a la siguiente expresión. Este es nuestro resultado final. 3 sobre s más 2, menos por menos me da más, que está aquí, más 1 sobre s, menos s sobre s cuadrada más 6 al cuadrado,
36. Este es el resultado final. La transformada de Laplace de 3 veces la exponencial de menos 2t más 2 seno cuadrado de t, después de haber utilizado identidades trigonométricas, es 3 sobre s más 2 más 1 sobre s menos s sobre s cuadrada más 36. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Encontrar f de s para la siguiente función. F de t es igual a paréntesis 2 exponencial de t más 4 veces exponencial de menos 2t paréntesis, todo eso elevado al cuadrado. Y nos piden encontrar f de s. Es decir, debemos aplicar la transformada de Laplace a la función de f de t. Sin embargo, si ustedes ven sus fórmulas, no tenemos ninguna expresión que nos permita calcular la transformada de Laplace de una expresión elevada a una potencia, en este caso 2. Lo que tenemos que hacer es expandir este binomio. Y recuerden que la fórmula para el binomio es el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Identificamos quién es A. A es igual a 12 a la t. Identificamos quién es B. B es igual a 4 veces la exponencial de menos 2t. Y sustituimos. Sería A cuadrada más 2 veces A por B más B cuadrada. Aquí es conveniente que ustedes recuerden las leyes de los exponentes. Para la potenciación, si ustedes recuerdan, se multiplican los exponentes y en el caso de multiplicar, cuando tenemos la misma base obviamente, los exponentes se suman. Entonces estas dos leyes de las exponentes lo vamos a utilizar aquí. La primera sería 2 al cuadrado me da 4 y aquí es como si tuviera un 1, por lo tanto va a ser 2 por 1, aplicando esta regla me daría e a la 2t. Más 2 por 2, 4, más 2 por 8, 16. Y aquí se van a multiplicar las exponenciales, por lo tanto se suman los exponentes. Sería t menos 2t, me va a dar menos t. Y aquí sería 4 al cuadrado 16. Multiplicamos los exponentes, 2 por 2, 4, e a la menos 4t. Ese sería nuestro resultado una vez que realizamos las operaciones. Y a esta expresión, ahora sí, le podemos calcular su transformada de Laplace. Ya en el siguiente paso vamos a aplicar la propiedad de linealidad y aparte vamos a sacar las constantes. Esto es, me queda 4 veces la transformada de Laplace de a la 2t más 16 veces transformada de Laplace de a la menos t más 16 veces la transformada de Laplace de e a la menos 4t. Y aquí, si ustedes recuerdan los ejemplos pasados, ya sabemos cuál es la fórmula para la transformada de Laplace de la exponencial. Lo único que tenemos que hacer es identificar quién es A y aplicar esta expresión. Entonces, para la primera expresión exponencial de 2t, A es igual a 2 y por lo tanto es 1 sobre s menos 2. Para la siguiente expresión, acuérdense, A es lo que va aquí, que en este caso es un 1 con todo y su signo, y tenemos que A es igual a menos 1. Aplicando la fórmula nos quedaría S menos 1 y finalmente, en este caso, A es igual a menos 4. Aplicamos la fórmula y nos quedaría 1 sobre S menos 4. El último paso, igual que en los ejemplos anteriores, es simplemente simplificar. 4 por 1, 4 sobre s menos 2, más 16 por 1, 16 sobre menos 1 por menos 1 me da más 1, 16 sobre s más 1 y de manera similar el último término. Entonces, aquí tenemos el resultado final. Por lo tanto, la transformada de Laplace de 4e a la 2t más 16e a la menos t más 16e a la menos 4t es 4 sobre s más 2, menos 2, perdón, más 16 sobre s más 1,
más 16 sobre S más 4. Y con esto terminamos este ejemplo. Veamos un ejemplo más. Encontrar f de s para la siguiente función. Y aquí lo que tenemos es un producto de la expresión que tenemos aquí en los paréntesis por menos 3e a la t. Y nuevamente nos piden f de s, entonces necesitamos calcular la transformada de f a la t. Lo primero que vamos a hacer es realizar este producto, es decir, multiplicar menos 3e a la t por cada uno de los términos que tenemos aquí. Sería menos por más menos 3 veces e a la t por t cúbica, menos por menos más, 4 por 3, 12. Recuerden que en la multiplicación de las bases se suman los exponentes, 3t más 1t, 4t. Y el siguiente sería menos por más, menos, 3 por 2 son 6. Y nuevamente sumamos los exponentes, t más t, 2t, seno de 2t. Y entonces, ahora sí, f de s nos queda la transformada de Laplace de esta expresión. Y lo que sigue sería sacar las constantes y aplicar la transformada de Laplace, la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Y entonces sacamos el menos 3, sacamos el 12 y sacamos el menos 6. Debemos notar que ahora tenemos el producto de funciones. Tenemos e a la t por t cúbica. Aquí esta es una vieja conocida, una exponencial. Pero aquí también tenemos un producto de funciones. Exponencial de 2t por el seno de 2t. Y bueno, ya conocemos la fórmula para la exponencial de 4t. Pero no hemos visto qué hacer cuando tenemos productos de funciones. La fórmula para la exponencial de AT es esta fórmula que la hemos ocupado en los últimos ejemplos, 1 sobre S menos A. Y para estos productos, lo que vamos a utilizar ahorita es lo que se conoce como el teorema de traslación. El teorema de traslación precisamente me dice que la transformada de Laplace de la exponencial de AT por una función que depende de t o por f de t es igual a f pero evaluada en s menos a. Es decir, la transformada de este producto es igual a la transformada f de s, pero cuando yo sustituyo s por s menos a. ¿Y quién es f de s? Bueno, es la transformada de f de t, es decir, es esto. Entonces, para encontrar las transformadas de estos productos, e a la t, t cúbica y a la 2t, seno de 2t, vamos a ocupar estos pasos, pero vamos a ir hacia arriba. Vamos a empezar primero con esta expresión y después nos vamos a ir hacia arriba. Y aquí se los pongo. Para las expresiones en amarillo, vamos a ocupar el teorema de traslación y para la expresión en azul, la fórmula que ya conocemos. Entonces, para aplicar nuestro teorema de traslación, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es la exponencial y quién es f de t. Entonces, la exponencial en este primer término es e a la 1t, por lo tanto a vale 1, y lo que me queda es t cúbica, por lo tanto esa debe ser mi f de t. El siguiente término no tengo un producto de funciones, nada más identifico quién es a, e a la at, por lo tanto a es 4. En el último término tengo nuevamente un producto de funciones, necesito aplicar el teorema de traslación. La exponencial de at es e a la 2t, por lo tanto a vale 2 y f de t es seno de 2t. Ese vendría siendo f de 2t. Ahora vamos a empezar con el primer paso. La transformada de este producto, vamos con la primera expresión de a la t por t al cubo, es igual a la transformada de f de t, es decir, la transformada que en este caso sería t cúbica, y evaluada en s menos a. Esta es la expresión.
La siguiente sería 12 veces. Aquí no hacemos nada. Es transformada de a la 4t. Y aquí aplicamos nuevamente este paso. La transformada del producto es igual a la transformada de f de t, que en este caso es seno de 2t. Y después la vamos a evaluar en s menos 2. Recordemos entonces que la transformada de Laplace de t cúbica o de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Aplicamos esta expresión con n igual a 3 y tenemos 3 factorial, como dice aquí, sobre s a la n más 1. Como n es 3, 3 más 1 me da 4. Y aquí ya estamos en este paso. Ya obtuvimos f de s y después tenemos que sustituir s por s menos 1. Para la siguiente expresión ya sabemos que la exponencial de 4t es 1 sobre s menos a con a igual a 4. Y finalmente menos 6 transformada de Laplace de seno de 2t. Y esa transformada también aquí la tenemos. Es el seno de kt donde k vale 2. Y aplicamos la fórmula y nos queda menos 6k, que vale 2 sobre s cuadrada, más 2 al cuadrado. Y nuevamente indicamos que en el siguiente paso vamos a sustituir s por s menos 2. Entonces aquí ya hemos completado básicamente los dos primeros pasos. En el siguiente vamos a encontrar quién es f de s menos a. Y lo único que vamos a sustituir es aquí y aquí. Vamos a hacer las sustituciones de s por s menos 1 y en este caso s por s menos 2. Y no se nos olvide que 3 factorial es simplemente 3 por 2 por 1. Por lo tanto sería 3 por 2, 6, por 1, 6, por el menos 3, menos 18, sobre s menos 1 a la cuarta, porque quitamos s y ponemos s menos 1. El siguiente sería 12 por 1, 12 sobre s menos 4, menos 6 por 2, menos 12. Aquí está el signo. Y nuevamente, en vez de s, sustituimos s por s menos 2 y me quedaría s menos 2 al cuadrado más 4. Y ese completaríamos ya los 3 pasos para aplicar el teorema de traslación y de hecho es nuestro resultado final. Veamos un último ejemplo. Aquí voy a repetir el ejemplo anterior. Simplemente me gustaría mencionar que acabamos de aplicar el teorema de traslación paso a paso. Sin embargo, también es posible obtener la transformada de Laplace, es decir, f de s, de manera directa. Es decir, si partimos de la expresión donde ya aplicamos la propiedad de linealidad y sacamos las constantes, podemos aplicar de manera directa algunas fórmulas que ya vienen en ciertos formularios. Vamos a llegar al mismo resultado. Simplemente en el paso anterior hicimos todo el proceso del teorema de traslación y aquí vamos a tomar ventaja de algunas fórmulas que ya vienen en los formularios o que ustedes pueden encontrar. Entonces, para nuestra primera expresión, la fórmula sería la siguiente. La transformada de Laplace de e a la t por t a la n es simplemente n factorial sobre s menos a n elevado a la n más 1. Entonces lo que tenemos que identificar es quién es a y quién es n. Por lo tanto, e a la t, a vale 1, t al cubo quiere decir que n vale 3. Por lo tanto, una vez que aplicamos la fórmula, simplemente es 3 factorial, aquí está, sobre s a la menos 1, porque es s menos a vale 1, elevado a la 3 más 1, que es 4. Y bueno, ya sabemos que 3 factorial es 3 por 2 por 1. Más
la expresión más 12 veces la transformada de Laplace de la exponencial de 4t, que ya sabemos que es 1 sobre s menos a, entonces sería más 12, 1 sobre s menos 4, porque a vale 4, aplicamos la fórmula y ahí está. Y finalmente sería menos 6 y necesitamos una fórmula para esta expresión, que también viene reportada ahí en los formularios o en los libros, y me dice que la transformada de Laplace de la exponencial de at por el seno de kt es k sobre paréntesis s menos a paréntesis al cuadrado más k cuadrada. Por lo tanto, necesitamos identificar quién es a y quién es k. En este caso a es 2, k también vale 2. Aplicamos nuestra fórmula y nos queda menos 6 por k, que vale 2, sobre s menos a, s menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y el último paso pues ya es simplificar. 3 por 2 por 1 son 6, por menos 3 me va a dar menos 18 sobre s a la menos 1 a la cuarta, más 12 por 1, 12 sobre s menos 4, menos 6 por 2, 12. Y entonces el resultado final es esto que tenemos aquí, que es el mismo que obtuvimos aplicando todos los pasos del teorema de traslación. Con esto concluimos este tutorial de transformadas de Laplace de funciones estándar. Eso es todo y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.